Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y cosas buenas. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida y te invito a que te pongas cómodo, te prepares algo rico para tomar y te relajes, porque hoy tenemos un vídeo que creo que les va a encantar. Y para todos los que ya son parte de esta gran familia, un abrazo enorme y gracias por su apoyo constante. Significan el mundo para mí. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales, algo que ha generado controversia, especulaciones y sobre todo, muchísimas opiniones divididas. Vamos a analizar a fondo un momento que sin duda, fue crucial y revelador, cuando Kerem le dijo claro su error a Hande. Sí, así como lo oyen. Vamos a diseccionar cada detalle, cada gesto, cada palabra, para entender qué fue lo que realmente pasó. ¿Están listos? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos análisis detallados y quieren seguir recibiendo notificaciones de cada vídeo nuevo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán absolutamente nada y formarán parte de esta comunidad increíble que estamos construyendo juntos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema. Como saben, la relación entre Kerem y Hande ha sido objeto de fascinación para muchos. Desde sus inicios, su química en pantalla era innegable, y esa magia se trasladó a la vida real, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Sin embargo, como todas las relaciones, la suya también ha tenido sus altibajos, sus momentos de felicidad y también, claro, sus desafíos. Y es precisamente en uno de esos momentos de desafío donde se sitúa el incidente que vamos a analizar hoy. Un incidente que para muchos marcó un antes y un después en su relación. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuál fue ese error que Kerem le señaló a Hande con tanta claridad? Para entenderlo, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto. En las semanas previas al incidente, habían surgido rumores de una posible tensión entre ellos. Se les veía menos juntos en público, sus interacciones en redes sociales eran más esporádicas y, en general, se percibía una cierta distancia entre ambos. Los fans, por supuesto, notaron estos cambios y empezaron a especular sobre las posibles causas. Algunos hablaban de problemas de agenda, otros de diferencias irreconciliables y otros, incluso, de la aparición de terceras personas. Pero la verdad es que hasta ese momento, todo eran solo rumores. No había ninguna confirmación oficial de que algo estuviera pasando. Hasta que llegó ese momento, ese punto de inflexión en el que Kerem decidió hablar claro y enfrentar la situación de frente. El incidente en cuestión tuvo lugar durante una entrevista. Ambos estaban promocionando su último proyecto juntos, y todo parecía transcurrir con normalidad. Hasta que de repente el entrevistador hizo una pregunta incómoda, una pregunta que tocaba un tema sensible y que evidentemente ambos preferían evitar. Hande, visiblemente nerviosa, intentó evadir la pregunta con una respuesta ambigua y poco comprometida. Pero Kerem, consciente de que esa estrategia no iba a funcionar y de que solo alimentaría aún más los rumores, decidió tomar las riendas de la situación. Con una mirada seria pero a la vez cariñosa, se volvió hacia Hande y con un tono firme pero respetuoso, le dijo algo que dejó a todos los presentes boquiabiertos. Le dijo que estaba cometiendo un error al no ser honesta con sus sentimientos, al no expresar lo que realmente pensaba y sentía. Le dijo que la verdad, por difícil que fuera, siempre era el mejor camino. La reacción de Hande fue imperdible, como decía el título del vídeo. Se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta. Era evidente que no se esperaba esa reacción por parte de Kerem. Después de unos segundos de silencio incómodo, intentó justificarse, explicar por qué había actuado de esa manera. Pero Kerem no se lo permitió. La interrumpió y le dijo que entendía sus miedos y sus inseguridades, pero que no podía seguir permitiendo que esos miedos la controlaran. Le dijo que era una mujer fuerte, talentosa y valiente y que merecía ser feliz, pero que para ser feliz tenía que ser honesta consigo misma y con los demás. Le dijo que la amaba y que siempre la apoyaría, pero que también tenía que ser honesta con ella, aunque eso significara decirle cosas que no quería oír. Este momento, mis amigos, fue realmente revelador. Demostró que la relación entre Kerem y Hande era mucho más profunda y compleja de lo que muchos pensaban. Demostró que había un amor genuino entre ellos, un amor que iba más allá de la fama y el glamour.
Un amor que se basaba en la honestidad, el respeto y la confianza mutua. Pero, ¿cuál fue el error específico que Kerem le señaló a Hande? Bueno, después de analizar la situación a fondo, creo que se trataba de una combinación de factores. Por un lado, Hande estaba evitando hablar de sus sentimientos reales con respecto a su relación con Kerem. Estaba tratando de mantener una imagen pública de perfección, de una pareja feliz y enamorada, cuando en realidad las cosas no eran tan sencillas. Por otro lado, Hande también estaba evitando hablar de sus propios proyectos personales, de sus ambiciones y de sus sueños. Tenía miedo de que expresar sus propias necesidades y deseos pudiera afectar su relación con Kerem, o incluso su imagen pública. Y es precisamente ahí donde radica el error que Kerem le señaló. Le hizo ver que no podía seguir sacrificando su propia felicidad y su propio desarrollo personal en aras de mantener una imagen falsa. Le hizo ver que la verdadera felicidad reside en la autenticidad, en ser uno mismo sin importar lo que digan los demás. Después de esa conversación, las cosas cambiaron entre Kerem y Hande. Se les vio más unidos que nunca, más honestos y más transparentes. Empezaron a hablar abiertamente de sus problemas, de sus miedos y de sus sueños. Y lo más importante, empezaron a apoyarse mutuamente en sus proyectos personales, celebrando los éxitos del otro y brindándose apoyo incondicional en los momentos difíciles. Este incidente nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de la honestidad y la autenticidad en las relaciones. Nos enseña que no podemos construir una relación sólida y duradera si no somos capaces de ser nosotros mismos, si no somos capaces de expresar nuestros sentimientos y de defender nuestros propios intereses. Nos enseña que el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la aceptación mutua, en la comprensión y en el apoyo incondicional. Nos enseña que a veces es necesario tener conversaciones difíciles, enfrentar la verdad por dolorosa que sea, para poder seguir adelante y construir un futuro juntos. Y con esto, mis amigos, llegamos al final de este análisis detallado. Hemos diseccionado el incidente en el que Kerem le dijo claro su error a Hande, hemos analizado el contexto, las reacciones y las consecuencias. Hemos aprendido una valiosa lección sobre la importancia de la honestidad y la autenticidad en las relaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que lo más importante es ser siempre ustedes mismos, ser honestos con sus sentimientos y defender sus propios intereses. No permitan que el miedo o la inseguridad los controlen. Sean valientes, sean auténticos y persigan sus sueños con pasión. Ahora, para resumir brevemente lo que hemos visto hoy, analizamos un momento crucial en la relación de Kerem y Hande, cuando Kerem confrontó a Hande sobre un error que estaba cometiendo, no ser honesta consigo misma ni con sus sentimientos. Vimos cómo esta confrontación, aunque difícil, llevó a un cambio positivo en su relación, fortaleciendo su vínculo a través de la honestidad y la comunicación. Y finalmente aprendimos una valiosa lección sobre la importancia de la autenticidad en las relaciones. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de acompañarme en esta aventura. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan y cómo se sienten. Así que por favor, no duden en dejarme sus opiniones sobre el vídeo de hoy. ¿Qué les pareció el análisis? ¿Están de acuerdo con mi interpretación? ¿Tienen alguna otra perspectiva que les gustaría compartir? Los leo a todos. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, si les resultó interesante o entretenido, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis próximas publicaciones. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, que aún hay más. Porque como bien saben, un análisis profundo no se queda en la superficie. Vamos a sumergirnos aún más en este drama, explorando las raíces de la tensión entre Kerem y Hande, el impacto que tuvo este incidente en su carrera, y el futuro que les depara como pareja y como individuos. Así que prepárense para un viaje aún más intenso. Asterisco asterisco el contexto profundo, más allá de los rumores asterisco asterisco. Los rumores, como mencioné antes, eran el pan de cada día para los seguidores de Kerem y Hande. Pero, ¿de dónde surgían estos rumores? ¿Eran simples especulaciones de fans ávidos de drama, o había algo más detrás?
La respuesta, como suele ser el caso, es un poco de ambas. Para entender el contexto, hay que tener en cuenta la inmensa presión mediática a la que estaban sometidos. Su relación, desde el principio, fue un fenómeno global. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales era analizada al milímetro. Esto, sin duda, generaba una presión enorme para ambos. Además, ambos estaban en momentos cruciales de sus carreras. Kerem, después del éxito arrollador de su serie Juntos, estaba buscando consolidarse como un actor versátil, explorando nuevos roles y géneros. Ande, por su parte, también estaba buscando expandir sus horizontes, explorando oportunidades en el extranjero y trabajando en proyectos que le permitieran mostrar su talento en diferentes facetas. Esta búsqueda de individualidad, aunque sana y necesaria, también generaba cierta tensión. Sus agendas se volvieron más complicadas, sus prioridades empezaron a divergir y, inevitablemente, el tiempo que podían pasar juntos se redujo. Esto, sumado a la presión mediática, creó un caldo de cultivo perfecto para los rumores y las especulaciones. *** La entrevista, un campo minado emocional ***. La entrevista en la que ocurrió el incidente fue, desde el principio, un campo minado emocional. El entrevistador, consciente de los rumores y la tensión latente, no dudó en tocar temas sensibles. Preguntó sobre el futuro de su relación, sobre sus planes individuales y sobre cómo lidiaban con la presión mediática. Ande, como mencioné, intentó evadir las preguntas incómodas con respuestas genéricas y poco comprometidas. Pero esta estrategia, en lugar de calmar las aguas, solo las enturbió aún más. Los fans y los medios interpretaron su evasión como una confirmación tácita de que algo no andaba bien. Fue entonces cuando Kerem intervino. Su decisión de hablar claro, de enfrentar la situación de frente, fue un acto de valentía y honestidad. Pero también fue un acto arriesgado, ya que podía haber dañado aún más su imagen pública y su relación con Ande. *** La confesión de Kerem, un acto de amor radical ***. La confesión de Kerem fue, sin duda, el punto álgido de la entrevista. Al decirle a Ande que estaba cometiendo un error al no ser honesta con sus sentimientos, Kerem estaba poniendo en juego su propia imagen y su relación. Estaba desafiando las expectativas del público y de los medios, y estaba demostrando que su amor por Ande era más importante que cualquier otra cosa. ¿Pero por qué Kerem tomó esta decisión? Creo que en el fondo él sabía que la relación no podía seguir así. Sabía que la evasión y la falta de honestidad estaban erosionando su vínculo, y que si no hacían algo al respecto, terminarían separándose. Además, Kerem creía firmemente en el potencial de Ande. La veía como una mujer talentosa, fuerte y valiente, capaz de lograr todo lo que se propusiera. Pero también veía que Ande estaba reprimiendo su propio potencial, que estaba sacrificando su propia felicidad en aras de mantener una imagen falsa. Por eso, Kerem decidió hablar claro. Quería que Ande se diera cuenta de su propio valor, que se liberara de sus miedos e inseguridades, y que persiguiera sus sueños con pasión. Quería que Ande fuera feliz, incluso si eso significaba que tuvieran que tomar caminos separados. *** El después, un nuevo capítulo en su relación ***. La reacción de Ande a la confesión de Kerem fue, como dije, de shock. Pero después del shock inicial, vino la reflexión. Ande se dio cuenta de que Kerem tenía razón, de que estaba cometiendo un error al no ser honesta consigo misma. En los días y semanas siguientes, Kerem y Ande tuvieron muchas conversaciones difíciles pero necesarias. Hablaron de sus miedos, de sus inseguridades, de sus sueños y de sus expectativas. Se sinceraron el uno con el otro y se permitieron ser vulnerables. Este proceso no fue fácil. Hubo momentos de tensión, de desacuerdo y de frustración. Pero al final, lograron construir una relación más sólida y auténtica, basada en la honestidad, el respeto y la confianza mutua. Empezaron a apoyarse mutuamente en sus proyectos personales. Kerem animó a Ande a explorar oportunidades en el extranjero, y Ande apoyó a Kerem en su búsqueda de nuevos roles y géneros. Celebraron los éxitos del otro y se brindaron apoyo incondicional en los momentos difíciles. *** El legado del incidente, una lección para todos ***. El incidente entre Kerem y Ande nos deja una valiosa lección sobre la importancia de la honestidad y la autenticidad en las relaciones. Nos enseña que no podemos construir una relación sólida y duradera si no somos capaces de ser nosotros mismos, si no somos capaces de expresar nuestros sentimientos y de defender nuestros propios intereses.
Nos enseña que el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la aceptación mutua, en la comprensión y en el apoyo incondicional. Nos enseña que a veces es necesario tener conversaciones difíciles, enfrentar la verdad por dolorosa que sea, para poder seguir adelante y construir un futuro juntos. Este incidente también nos enseña sobre la presión mediática y cómo puede afectar a las relaciones. Nos recuerda que las celebridades son personas como nosotros, con sus propios miedos, inseguridades y desafíos. Y nos anima a ser más compasivos y comprensivos con ellos, y a no juzgarlos tan duramente. Asterisco asterisco el futuro, ¿qué les depara? Asterisco asterisco. ¿Qué les depara el futuro a Kerem y Hande? Esa es una pregunta que solo el tiempo puede responder. Pero una cosa es segura, su relación ha cambiado para siempre. Han aprendido a ser más honestos, más auténticos y más vulnerables el uno con el otro. Y esto sin duda fortalecerá su vínculo y les permitirá enfrentar cualquier desafío que se les presente en el futuro. Independientemente de lo que les depare el futuro como pareja, tanto Kerem como Hande tienen un futuro brillante por delante como individuos. Son talentosos, ambiciosos y apasionados, y tienen el potencial de lograr grandes cosas. Y con esto, mis amigos, llegamos al final de este análisis aún más profundo. Espero que hayan disfrutado de este viaje y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden ser siempre ustedes mismos, ser honestos con sus sentimientos y defender sus propios intereses. Hasta el próximo vídeo. Y no olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal. Los leo a todos. Gracias.